Y ahora le agradezco muchísimo que me tome la llamada a Juan Ibarrola para platicar justamente de los guachicoleros. Buenas tardes, Juan, qué gusto poder hablar contigo. Igualmente, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Juan, tú has llegado a escribir en tu columna incluso sobre el perfil de estos delincuentes, los guachicoleros. ¿Qué impacto económico y social tienen en los estados donde operan? Platícanos. Fíjate que es muy interesante la pregunta, porque se podría pensar que el impacto tiene que ser necesariamente negativo. ¿Y a qué me refiero? No es necesariamente así, porque está generando una economía local, porque hay una gran cantidad de gente que se está dedicando a la ordeña de los ductos, es decir, que son guachicoleros. Te pongo ejemplos que son hasta datos de la Secretaría de Educación Pública, donde los papás van en horario de clases y sacan a sus hijos para que los apoyen en este tema de la ordeña. Es decir, está generándoles un ingreso evidentemente ilícito, peligroso, muy peligroso, ya violento, como lo pudimos ver con los enfrentamientos del día de ayer, que evidentemente ahí es donde se genera el impacto completamente negativo para el país. ¿Y por qué para el país? Porque están robando nuestra gasolina, eso sí sigue siendo nuestra. A pesar de todos los cambios con la reforma energética, la gasolina, el hidrocarburo sí es nuestro, es del país. Entonces es un daño a la nación. Sin embargo, aquí lo importante es esta escalada de violencia que ya empezamos a vivir. Hay 4 soldados muertos, hay 10 soldados heridos, hay detenidos. Sin embargo, también viene la reacción social. Por eso insisto que es muy importante que las autoridades del primer nivel, Petróleos Mexicanos, Policía Federal, Ejército, Marina, sigan efectuando este tipo de operativos, pero también encontrar cuál es la causa que motiva a una persona que quizá antes tenía una actividad legal a convertirla en esta actividad ilegal. Claro, porque está siendo redituable, y tú también escribías muy bien cómo varios elementos del Ejército y la Fuerza Armada se han ido sumando poco a poco a estas, digamos, como supervisiones movibles que hay para justamente detectar a estos guachicoleros en distintas entidades del país. Sin embargo, este factor sorpresa como el que pudo haber ocurrido ayer siguen costando mucho también en términos sociales. Y sobre todo ahorita nos enfrentamos nuevamente con una actividad donde las Fuerzas Armadas, donde la Policía Federal entran a tratar de combatirlas, pero no existe tampoco el apoyo de la autoridad, y hay que decirlo de manera responsable. Este lugar, el Palmarito, donde se dio ayer el enfrentamiento, insisto, ya con muertos, y donde hoy hubo un bloqueo en la carretera de Puebla a Orizaba, un bloqueo se supone por los pobladores, por ese pueblo bueno que tanto llaman, en función de que los soldados habían desaparecido gente. Los soldados no desaparecen gente, los marinos no desaparecen gente en México. ¿Aquí de qué se trata? Aquí se trata de que no llegue la autoridad federal, las Fuerzas Armadas, a terminar con una fuente de ingreso ilegal para estos pobladores. Hay que entenderlo bien, cuáles van a ser las garantías entonces para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Lo mismo que encontramos en el combate al narcotráfico, es decir, por mucho que se detenga y que se aprecie delincuentes, por otro lado los dejan salir los jueces, por otro lado no existe la garantía tampoco para que los soldados puedan hacer su trabajo de manera correcta. Claro. Y ya tenemos muertos, vamos a ver quién llora por ellos. Justamente, yo creo que con eso cerramos. ¿Qué siguen adelante? ¿Qué otras medidas se tomarán para evitar justamente la muerte de quien sea y sobre todo que se incremente la violencia producto del robo de combustible? Juan, te agradezco muchísimo que hayas platicado este tema con nosotros aquí en Titulares de la Tarde. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias al periodista, columnista Juan Ibarrola por esta conversación.